El deporte nacional mexicano no es la charrería, es la simulación. ¿Cuál instancia internacional fue la que nos hizo la gran recomendación para poder congelar los salarios y limitar la inversión? Fondo Monetario Internacional, la política antimonopolio es una política fundamental. Para nosotros la política antimonopolio es política social. Hola, Oxfam es una organización internacional que tiene presencia en aproximadamente 80 países y tiene un fin específico: reducir y acabar con las desigualdades en el planeta. El día de hoy vamos a presentar a uno de los autores de su nuevo estudio. A partir del 2015, Oxfam, el primer país que tuvo a bien hacer un estudio fue México, por la creciente desigualdad que tenemos en el país. Y ahí me da mucho gusto el día de hoy tener presente a Carlos Brown en el estudio. Bienvenido, Carlos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, México es un país muy desigual. México es un país muy desigual y hay que abrir la ventana, sacar la cabeza y darse cuenta de qué tan desigual es un país de enormes contrastes, pero además de tan visibles. Son contrastes, no son nada sutiles los contrastes en México. La marginación convive con la desigualdad y podemos ver frente a un campo de golf con edificios de lujo, podemos ver un asentamiento irregular, un asentamiento no reconocido por el Estado, conviviendo uno al lado del otro en cualquier lugar de nuestro territorio. ¿Por qué nuestro país es tan desigual, Carlos? Tiene muchas causas políticas, económicas, sociales, pero una parte muy importante es que este es un país que nació siendo, digamos, fiscalmente débil, y eso tiene una implicación importante porque es un estado mexicano que nació en 1821 con unas capacidades muy limitadas, que luego esas capacidades, a pesar de Revolución Mexicana, a pesar de los grandes periodos históricos, no ha logrado consolidar digamos, esa presencia territorial, esa capacidad de reducción de desigualdades, de generar estados de bienestar, de producir, digamos, un piso parejo para las mayorías, y allí radica una parte importante del problema, pero también por un gran empresariado que ha tenido, digamos, la oportunidad de invertir en la sociedad mexicana y ha decidido acumular, y de nuevo, ahí hay una decisión que hemos tomado como sociedad, pero también una sociedad, digamos, en donde las disparidades que nacieron desde la colonia se mantienen hasta nuestros días, y entonces podemos darle, digamos, orígenes históricos, políticos, sociales, que se conjuntan en un país que hoy en día pues tiene un tercio de los ingresos concentrados en el 1% más rico, 40% de la riqueza concentrado en ese grupo de la población, apenas 1.3 millones de personas. Y ahora en la conversación sobre la crisis climática, pues agrégale una de cada 4, digamos, de las emisiones contaminantes que produce nuestro país, digamos, son producidas por el 1% más rico de nuestra sociedad. En 2015 sacaron el primer estudio de un país en particular y Oxfam Internacional escogió México, ¿no? Gerardo Esquivel, el que fue exgobernador del Banco de México, realizó o fue parte de ese estudio. A partir de ese estudio para acá, ¿cuántos estudios ha sacado Oxfam? La verdad es que tenemos una larga tradición en esta década de producir informes al menos una vez al año en el marco del Foro de Davos, que se da en Suiza. Digamos, como organización internacional, una vez al año lanzamos un informe que actualiza un poco como un ahí viene el lobo el incremento de la extrema concentración de la riqueza en el mundo, y lo que intentamos es reproducir esos datos para México y para América Latina. ¿Cuál es nuestra intención? Mostrar el avance, especialmente tras esta década dorada para los milmillonarios, digamos. ¿Por qué es particularmente relevante que hayamos hecho ese seguimiento año con año? Pues porque es una década que fue muy buena para los milmillonarios, muy, muy buena. Lo que nos muestran las cifras es que se logró consolidar un grupo de 3,000 personas alrededor del mundo, 109 en América Latina y el Caribe, 22 para el caso mexicano, que tienen fortunas arriba de $1,000 millones. Entonces tenemos una tradición de publicar una vez al año, además de todo el trabajo programático y humanitario que hace Oxfam alrededor del mundo, y nuestra intención es mostrar esa evolución. Un poco, de nuevo, como ahí viene el lobo, ir diciendo, miren, si está creciendo, tiene implicaciones. Y este año en particular hicimos un estudio que retoma del trabajo hecho por el doctor Esquivel en ese primer informe que se llamó Desigualdad Extrema en México, y ahora hacemos la actualización en un informe que se llama Oligarquía o Democracia, donde presentamos la versión actualizada de las cifras del doctor Esquivel. Él fue consultor
autor técnico de este informe, pero además con un planteamiento hacia cómo esa concentración de poder económico lleva al poder político. Es decir, les da sobre todo un poder de veto en las decisiones públicas en nuestro país, sean económicas, políticas, sociales. Ellos deciden. Digamos, la última palabra pareciera que la tienen ellos. Entonces, era importante para nosotros, además de todo el trabajo que hacemos en temas fiscales, de género, cuidados, climático, laboral, aportar a cómo es todos esos problemas que discutimos tienen, digamos, un impacto importante en la configuración de la economía mexicana con una hiperconcentración de la riqueza en unas pocas manos y las implicaciones democráticas que tiene eso. Entonces, tratamos de contar la historia más completa de cómo estamos ante una injusticia económica que se mantiene todos los días en nuestra sociedad. Yo, Carlos, digo, lo platicamos antes de esta entrevista, al leer este estudio sobre, aparte el título es potente, oligarquía o democracia, ¿no? Sí, sí, poco Como sutil. esta tensión que existe constantemente en el planeta, que Sí, las sociedades están enojadas, están erosionadas, están polarizadas. sí. Pues, luego, el tema del capital y de la redistribución es un tema toral, ¿no? Que no podemos que no podemos obviar y sobre todo no voltear a verlo. Yo me acuerdo de esta crítica que existía cuando empezaron las agendas políticas a dividirse entre las políticas de identidad, ¿no? Que se hablaba mucho de que había un intento de dividir al electorado en temas de políticas de identidad para no ver un tema central: cómo se distribuye la riqueza, quiénes son los ricos, pero no ricos por el talento, ¿no? Como este mito que desmontó Mariana Mazzucato en el Estado Emprendedor, Sí, de que la innovación nacía en Silicon Valley y no en los garage, ¿no? Como nació Apple, ¿no? Sino más bien que es el Estado quien realiza investigaciones primarias, ¿no? Y que a partir de esas investigaciones puedan los innovadores llegar a utilizarlas y hacer algo, ¿no? Pero siempre como con desmontar este mito de lo privado, de si del gran capital invierte o no a lo público. Pero leyendo este informe, desde que entra la introducción, está el prólogo de Gerardo Esquivel, que verlo aquí es interesante. Eh, yo lo comentaba un poquito contigo, tiene una narrativa muy pedagógica. ¿Le están hablando a la actual administración? ¿Le están hablando a la Cuarta Transformación? intentamos hablarle con un mismo informe a la administración federal, a los gobiernos subnacionales, al gran empresariado, a las MIPYMES. Intentamos hacer un esfuerzo pedagógico para tratar de llegar a distintas audiencias, sobre todo a las tomadoras de decisión. Y digamos, y tomadoras de decisión tanto las democráticas como las no democráticas. Es decir, a quienes elegimos que están ahora en gobierno, pero también a quienes detentan poder que no necesariamente fueron elegidas por alguien, pero que han heredado y que son el gran empresariado mexicano, un poco hacerles el llamado de miren, o sea, sí tenemos un problema y además ni a ustedes les conviene que el Estado sea de esta manera. Qué bueno que mencionas a Mariana Mazzucato, digamos, y a esta visión del Estado emprendedor, porque Mazzucato es un recordatorio de la cantidad de mitos y dogmas que hay alrededor de la idea de quién genera, cómo se genera la riqueza en nuestras sociedades y sobre todo cómo se distribuye y quién decide sobre esa distribución de la riqueza y la distribución de los recursos en nuestra sociedad. Porque pareciera que es una decisión democrática porque hay un Estado, ¿no? Y votamos por él. Y nos obsesionamos y esa idea de democracia se centró en esa idea, la idea de ve a votar cada 3 o 6 años y ya está hecha la democracia. No, 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 eso de la democracia la hacemos todos, es mucho más que votar. Y ahí desmontar esos mitos, a mí me gusta llamarlo terraplanismo económico. Es esta visión digamos, por más que les muestras la evidencia y les dices, te prometo que la Tierra no es plana, te lo prometo, o sea, velo, ahí está la evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, la Tierra no es plana, te dicen, pero oye, pero ¿qué tal si la Tierra es plana? Algo así nos pasa con lo económico. Hay un montón de dogmas, hay un montón de mitos alrededor de la discusión económica que nos dice que si concentras la riqueza en unos pocos, luego va a ser el trickle down, el derrame, el goteo, como lo quieras llamar, pero que además que quienes son los más eficientes para producir esa riqueza son el sector privado, sobre todo el gran sector privado. Hay una serie de mitos alrededor de esta conversación que además se cruza con lo primero que mencionabas.
lo enfocamos muchísimo en la política identitaria y mucho menos en la política de clase, pero en realidad, y esto lo muestran filósofos de todo el mundo, hay una conversación al respecto ahora en el mundo de si le pusimos demasiada atención al identitario, y en realidad no, en realidad es que son dos cosas que están, digamos, que tienen que ir juntas. La clase importa, lo identitario importa, la clase tiene un componente fundamental y es la base de, y hay que cruzarla en la intersección con lo identitario, digamos, pero nos metimos y nos enfrascamos en una idea de solo conversar sobre lo identitario, que además, junto con los dogmas, junto con los mitos, con toda esta narrativa, lo que nos dijo fue, esta es una conversación de enterados, esta es una conversación de los adultos en la mesa, de esto no se habla, cuando es en realidad la conversación más política que pueda haber. Es la conversación sobre los recursos de todas y todos, sobre cómo se decide, cómo impactan nuestras vidas, cómo nos movemos, qué comemos, qué tanto dormimos, cuánto descansamos. O sea, de verdad es la conversación sobre cómo la autonomía en nuestras vidas. Entonces, de fondo, de todas estas capas del terraplanismo económico, de todas estas ideas que nos fueron diciendo si era clase o era identitario, cuando en realidad son las dos, detrás de eso en realidad hay una conversación de fondo, que por eso es que el título del informe no es sutil. Es muy directo. Podemos tener democracia o podemos tener oligarquías que deciden por nosotros, pero no podemos tener las dos. Son incompatibles una con otra. Incluso están en las antípodas. Son dos caminos que ni siquiera se ven cerquita. Vas para allá o vas para acá. Eventualmente vas a tener que decidir y ese es el dilema de nuestros tiempos. ¿Cuántos son el 1% más rico de la población en México? 1.3 millones de personas, digamos, es ese grupo que mencionamos, pero la atención no está en ese 1.3 millones de personas, porque en el 1% más rico quizá está un mediano empresario tapatío que tiene, digamos, no sé, una empresaria que tiene la empresa de galletas famosa, ¿no? Pero esa persona convive con Carlos Slim en el mismo territorio, tanto como convive Carlos Slim con una persona en pobreza extrema en la Sierra Norte de Oaxaca, indígena. Es el mismo territorio en el que tenemos realidades bien distintas. Y es curioso cómo pareciera que la realidad de la persona digamos, en pobreza extrema, indígena, en la Sierra Norte de Puebla, es muy lejana a Carlos Slim, pero la persona del 1% empresaria tapatía de galletas o de lo que sea, también está muy lejos de Carlos Slim, porque incluso cuando ves la mesa completa de los 22,000 millonarios, resulta que los otros 21 que no son Carlos Slim, juntos, apenas si llegan a ser un poco más ricos que Carlos Slim. O sea, Carlos Slim sí está en una liga muy distinta, incluso para los millonarios mexicanos. De nuevo, millonarios, personas que tienen fortunas arriba de $1,000 millones. O sea, sí es una conversación de desigualdades tan amplia que Slim no se parece a nadie en nuestra sociedad. Entonces, pareciera que la conversación es, bueno, el 1% y por ejemplo, en el 10% más rico estoy yo y está Carlos Slim. Pero lo único que tenemos en común, Carlos Slim y yo, es que los dos nos llamamos Carlos. Se acabó. No hay nada más que tengamos en común él y yo. Pero ven, es la realidad. Yo soy una persona con una serie de privilegios acumulados de que me ha ido bien en la vida y bueno, en fin, pero jamás voy a llegar a ser Carlos Slim. Jamás, con todo el trayecto y la educación y todo, porque no es una cosa de despertarse temprano, hacer journaling, meditar, ¿sabes? Esta cosa de sigue los 7 pasos y te vas a hacer rico. Sí. No, para hacerte rico te tienes que casar con la hija del hombre más rico de América Latina y del Caribe, tienes que estar cercano a esas redes de poder. Es decir, es una conversación muy distinta y que no se trata solamente de echarle ganas, es algo mucho más profundo sobre cómo, con quién se rodean, en dónde estudian, con quién se relacionan, con quién se casan. Eso en realidad es lo que termina determinando estas dinastías. Son 22,000 millonarios, según su estudio, en México. 22 personas que tienen más de $1,000 millones. Así es. Y nunca han sido tantas como hoy. Este es el momento, digamos, desde que tenemos datos, en que ese grupo es el más grande y nunca han tenido tanto dinero, por cierto. Arriba de $200,000 millones. ¿Cuándo empezamos en México a tener estos hipermillonarios, 1,000 millonarios? ¿Por qué tenemos un país con un montón de gente en la pobreza, que no tienen servicios básicos o que una enfermedad, un clase mediero, que una enfermedad lo pueda mandar a la pobreza? Sí. ¿Por qué en un país como nosotros, como el nuestro, qué pasó en México para que tengamos el día de hoy 22,000 millonarios y un montón, más de la mitad de la población en pobreza? Sí, ¿qué pasó? Pasó una serie de decisiones económicas, políticas y sociales que nos dejaron con un modelo que propiamente dicho es el capitalismo neoliberal,
Es decir, ese giro de timón que hicimos a partir de los 80s, digamos. En los 70s medio se empezaba a ver así destellos de que algo podía cambiar, pero en los 80s tomamos decisiones. Y es sobre todo los inicios de los 80s, 1980 al 82, pasan varias cosas. Se da una cumbre norte-sur en octubre del 81 en Cancún, donde vienen Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Reagan estaba recién electo como presidente en Estados Unidos. Thatcher llevaba poco menos de 2 años ya en el poder en Reino Unido. Vienen líderes del norte, del sur global, y en esa reunión nos dicen, bueno, se acabó el modelo que teníamos hasta ahora. Digamos, el camino es el gran sector privado, de nuevo, gran sector privado, las grandes empresas son el camino. Entonces lo que hay que hacer es liberalizar el capital, el movimiento de capital entre las fronteras, hay que liberalizar el tipo de cambio, hay que, digamos, poner un freno a la inversión pública para que entre la privada, hay que contener a los salarios para evitar que aumente la inflación, y todo eso que llamamos el consenso de Washington, ¿no? Esa agenda que empujaron las instituciones financieras internacionales de Bretton Woods, pues nos dejaron aquí. Tomamos una decisión en el 81 en Cancún, por cierto, en la cumbre norte-sur, que después derivó del default de la deuda en finales de 1982, y en ese periodo tomamos varias decisiones que tienen que ver con eso que nos decían que teníamos que hacer. Liberalizamos el comercio, abrimos nuestras fronteras, nos sumamos al GATT, luego OMC, liberalizamos el tipo de cambio, ¿no? y cambiamos el rol del Banco de México a un rol bien distinto, pero además tomamos 2 decisiones que son importantes. Uno, contuvimos la inversión pública, como decía, la llevamos, tenía niveles de 12% del Producto Interno Bruto, el año pasado estuvo en 3% del Producto Interno Bruto la inversión pública. O sea, de los 81, 80s. 1981 a hoy. ¿Cuánto teníamos en 81? ¿Cuánto era la inversión? 12% de inversión ¿Y pública hoy del cuánto Producto Interno Bruto, 3%. La llevamos a una cuarta parte de lo que era entonces. Y tomamos una última que era el salario mínimo. Hicimos una estrategia de contención de los salarios para poder ponerle un ancla a la inflación que estaba desbocada en aquel entonces por el tema de la deuda y además por lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Era la coyuntura del incremento de precios del petróleo. En fin, tomamos una serie de decisiones. Varias de esas las mantuvimos, ¿no? Mantuvimos la liberalización, incluso la liberalización comercial es el modelo económico del que nos sostenemos, por eso la dependencia con un socio en particular es lo que es. Liberalizamos el tipo de cambio, ¿no? Y lo tenemos flotando entre comillas. Restringimos la inversión pública, como te decía, y ahí esa guarda relación con el tema de la diversificación comercial, porque para diversificar en el comercio necesitas tener puertos de altura, necesitas tener, en fin, aeropuertos, aduanas, que no tenemos en México, tenemos muy poquitas. Buena parte de nuestro comercio exterior en realidad se hace por tierra, y no porque tengamos carreteras con el mundo, es porque todo lo hacemos a través de la frontera norte. Entonces, ahí tenemos un problema de diversificación comercial y nos quedó uno, que eran los salarios. Y con los salarios sí tomamos decisiones. Y un poco todo esto que te cuento es para decir, este modelo es producto de decisiones económicas, políticas y sociales que pueden ser distintas. ¿Qué hicimos con el salario mínimo en 2018? Va para arriba otra vez. Y empezamos a hacer la recuperación paulatina y constante del salario mínimo al punto de que este año está casi en los niveles de 1981. O sea, la curva se ve así. Y estaba alto, estaba en ciertos niveles, lo deprimimos, lo contuvimos como un ancla, hasta que en 2018 dijimos no más. Y es un recordatorio de que podamos tomar decisiones distintas. ¿Cuál instancia internacional fue la que nos hizo la gran recomendación, o más bien la obligatoriedad en torno a un préstamo para poder congelar los salarios y limitar la inversión? Fondo Monetario Internacional fue digamos, el responsable último, pero hay un montón de responsables, digamos, que acompañan esa decisión. Gobierno de Estados Unidos, porque fue uno de nuestros grandes prestamistas, muchos de los grandes empresarios que además llegaron a este gran acuerdo nacional en el que tomamos esta decisión. Es decir, no hay un solo responsable, hay uno que nos dijo deberían estar haciendo eso, pero es un conjunto es un conjunto de personas que tomaron una decisión colectiva en la que participamos muy pocas personas. Digamos, qué cosas tan poco democráticas como esa. Es una decisión tomada por pocos que tuvo implicaciones para la vida de millones de personas. De nuevo, no es como que antes todo fuera perfecto, pero sí fue un punto de quiebre que consolidó a estas fortunas. Porque ¿qué pasó después? Llega Salinas de Gortari e implementa una gran política de privatizaciones y donde vende muy barato empresas que eran funcionales, solamente que nos decían que estaban en los cacharros, pero los mismos testimonios de la época ellos te decían, blancos, hasta barato me salió. Lentos, exacto, ¿no? y ellos mismos dicen, hasta barato me salió. Claro, porque les malbaratamos
a cambio de que lo llevaran los privados. ¿Qué provocó eso? Que la lista hoy de los 22,000 millonarios, una parte importante de ellos, y digo ellos en masculino porque son enorme mayoría hombres, sean contratistas, proveedores, constructores, son los quienes, la infraestructura pública depende de que ellos construyan. Desde los megaproyectos de la administración anterior, las carreteras desde los 90, que son una concesión del Estado, tú elige. Nuestra infraestructura pública es una infraestructura hecha por y para ellos, además, porque son los grandes beneficiarios de ella. Ok, entonces, prácticamente estás describiendo lo que en el mainstream hoy en México es la era neoliberal, ¿no? Tuvimos todas estas distorsiones, este cambio de reglas, privatizamos. ¿Qué tipo, por ejemplo, cuando dices privatizamos empresas que eran del Estado mexicano, que eran productivas, ¿puedes decirle a nuestra audiencia un poquito cuáles son esas empresas? Sí, por supuesto, que va desde fertilizantes mexicanos, ferrocarriles, aeropuertos, pues sí, telefonía, digamos, los cacharros, los fierros que componen a nuestra sociedad. Una parte importante de ellos los entregamos al privado y se ve además, en el informe presentamos las gráficas desde el 81 hasta la fecha de la riqueza privada y pública, y se ve el momento en que en los 90 así se ve para abajo la caída, y el segundo gran momento en que volvió a pasar fue con el Pacto por México de Peña Nieto. Una caída, había habido un incremento en los fierros y cacharros que tenía este país a partir de Cantarell y digamos ese último pozo, el pozo que se encuentra y que con Calderón fue tan importante. Con el Pacto por México se ve una caída brutal de la riqueza pública, porque fue eso, la reforma de telecomunicaciones, la energética, evidentemente. Digamos, tomamos una decisión de volver a entregar, digamos, a entregar al privado una parte importante de la riqueza nacional, mucho más sutil que la vez pasada en los 90s, porque en los 90s además estaba en todos lados estas empresas públicas. Estas empresas públicas eran parte de tu vida diaria. Mi mamá trabajó en Fertilizantes de México, mi familia entera de tabasqueña estuvieron presentes en los ferrocarriles y era parte importante de su día a día. En fin, eran una parte importante de nuestra sociedad y pues, digamos, es muy difícil contarle a la gente joven que Slim no siempre estuvo ahí, que Slim llegó en los 90s a consolidar una fortuna que hoy es el hombre más rico de América Latina y el Caribe, pero que en 1980 estaba ahí, era un empresario mediano en la Ciudad de México, pero no más, no tenía el poder que tiene hoy. Sí. Ok, llegamos, estamos en el 2018, cambia la conformación, cambia de gobierno, sale el PRI, entra Morena, entra la Cuarta Transformación. Sí. Vi en el prólogo inicial de este estudio que hablaban de las bondades que tuvieron con la recuperación del salario mínimo con la CONASAMI, ¿no? Transferencias directas, como un poco el sacar estos 12 millones de personas o 13 millones de personas de la pobreza, que es una realidad en México. Un proyecto de izquierda hoy, o que se autodenomina de izquierda, ¿qué tendría que hacer? Ya entrando a las 9 propuestas que ustedes hicieron, ¿qué tendría que hacer para poder revertir todas estas distorsiones que se hicieron en la época neoliberal para poder realmente volver a tener un país más igualitario, redistribuir la riqueza, generar mejor infraestructura en educación, en salud, generar infraestructura, puertos, aeropuertos, comer? ¿Qué necesitamos hacer para ser un país que realmente tenga esta potencia para poder llegar a ser un país que le dé bienestar a la gran mayoría de los mexicanos? ¿Qué es lo que ustedes están planteando? Mira, lo resumimos en políticas que buscan, digamos, transformar, reparar y redistribuir en nuestra sociedad, pero yo lo agruparía como en 4 grandes categorías, esas 9 propuestas que presentamos en el informe. Yo creo que el Estado mexicano tiene que hacer 4 cosas fundamentalmente. 1, recuperar su carácter regulatorio en serio, y eso implica capacidades, tener inspectores, Está muy bien que esté en la ley, por ejemplo, digamos, las 40 horas. Ojalá alcancemos las 40 horas con 2 días de descanso, pero bueno, 40 horas, qué bueno que está en la ley, pero necesitas los inspectores laborales, las y los inspectores laborales, para que eso ocurra en la realidad, porque si no, entonces es una muy buena intención en una ley que pues, difícilmente ocurre en el día a día de las personas. Entonces, 1, hay que regular.
El Estado mexicano tiene que recuperar ese carácter regulatorio, digamos, que tuvo en algún momento, por cierto, sí tuvo cierta capacidad, digamos, en los 50, entre 50 y 70, ese carácter de regulación lo tuvo en algún momento. Necesita sí o sí, una reforma fiscal. Necesita una transformación profunda de sus finanzas, y puedo hablar de eso 10 horas, no lo voy a hacer, solamente decir, necesita una transformación profunda porque es un Estado que nació pobre, lo decía al principio, es un Estado que nació con muy poca capacidad de maniobra. Hoy en día la recaudación de impuestos de México nos pone en el último lugar de los países de la OCDE, de los países ricos e industrializados, llamémosle. Estamos casi a la mitad del promedio de la OCDE, pero incluso en América Latina y el Caribe, que son países que se parecen a nosotros, tenemos una situación complicadísima. Estamos 5 puntos porcentuales por debajo de la recaudación de impuestos en América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir eso? Somos el tercer peor país recaudador de impuestos en América Latina y el Caribe. Solo nos rebasan Paraguay y Guatemala. Solamente Paraguay y Guatemala nos Nada rebasa más. en Nadie más recauda peor que nosotros en monto total. Y en nuestros pares con los que competimos en América Latina, ¿quiénes son? O sea, Brasil y Argentina recaudan el doble que nosotros. Solo esos dos, que son las grandes economías, Brasil es la 1, México es la 2, recaudan el doble que nosotros. Incluso la Argentina de Milei sigue recaudando casi el doble que nosotros. A ver, este gobierno, el anterior y este gobierno crecieron las capacidades del SAT Sí. para poder cobrar más impuestos, Sí. ¿no? Hay ejemplos como muy, como muy famosos, como es el de Ricardo Salinas Pliego con sus empresas que cobraron, creo que cerca de 60,000 millones de pesos que debían impuestos. Esto ha dado resultados y sobre todo, ¿esto sigue pasando? O sea, ¿el gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo mayor en sus capacidades para aumentar la recaudación? Es que no olvidemos que las reglas del juego no cambiaron. Lo único que hicimos fue cobrarles con las reglas del juego que han habido hasta ahora. Y son reglas del juego, el sistema tributario, el sistema fiscal mexicano, es un sistema que está diseñado por y para ellos. Es un sistema que se ve completo por fuera, pero está lleno de excepciones, regímenes especiales. En fin, es un sistema que es muy difícil de navegar. El Código Fiscal de la Federación, las leyes de los impuestos, tienen muchas excepciones. ¿Por qué? Porque fue diseñado para que tuviera excepciones. ¿Quién puede navegar las excepciones? ¿Quién tiene los despachos fiscales, contables? Digamos, ¿quién pueden hacer eso? El mismo SAT nos lo cuenta, porque cuando el SAT libera las cifras de las tasas efectivas del impuesto sobre la renta, es decir, no lo que dice la ley, porque la ley dice las empresas deberán pagar 32, 35%, dependiendo del régimen, pero deberán pagar esta cantidad. Y en realidad los grandes contribuyentes pagan 2%, 3%, 5%. El mismo SAT nos lo está contando ahora en las cifras que reveló. No nos dice qué empresa es, pero nos cuenta sectores completos. Y la historia que nos están contando es, las reglas actuales son reglas que no permiten recaudar, por mucho que hagas un esfuerzo de fiscalización, y qué bueno, porque pues, tienen que pagar lo que les correspondía. De todas maneras, las reglas del juego están hechas para que paguen poco. Entonces, el problema es que no hemos cambiado las reglas del juego. El último que se atrevió medio a hacerlo fue Peña Nieto y le salió no tan bien en 2013 con la reforma fiscal. Y desde entonces, digamos, hemos tenido reformitas así chiquitas, medio a modo. La última vez que hicimos una gran revisión de nuestro sistema fiscal fue en 1981, por cierto, regresando al año que mencionaba hace rato. 1981 se hizo una convención nacional hacendaria en donde el IVA se pasó a la federación, en donde cambiamos las reglas de las fórmulas del federalismo fiscal. Tomamos una serie de decisiones, una vez más, en donde dijimos, este es el arreglo fiscal. Y sigue siendo un arreglo fiscal paupérrimo. De nuevo, 17% del Producto Interno Bruto de recaudación. O sea, sí tenemos un problema de capacidad del Estado mexicano, como decía, para regular, en la capacidad para tener ese dinero. Y además, y los últimos dos que no dije, es que no participan las personas en las decisiones económicas. Entonces, nuestras propuestas dicen, metamos a las personas cuidadoras comunitarias en el Sistema Nacional de Cuidados. Hablemos de los consejos de cuenca para la regulación del agua en México y de las concesiones del agua. En fin, como provoquemos esos espacios de participación. Ya estás entrando en las nuevas propuestas con lo Sí. del agua. A ver, el agua, ¿cuál es el problema con un recurso de índole nacional como el agua? ¿Cómo funciona? Pues porque la Constitución dice que es un derecho humano y que es propiedad de la nación, y no es ni derecho humano ni propiedad de la nación, porque en los hechos está hiperconcentrada en un grupo pequeño de concesionarios, de grandes concesionarios. No olvidemos que el agua para uso agrícola no paga la concesión, porque fue nuestra forma de dar un subsidio al campo. Cuando entramos al Telcán, al NAFTA,
tomamos la decisión de no podemos participar con subsidios como participan Estados Unidos y Canadá. No podemos, no tenemos el dinero para hacerlo, porque tenemos un estado fiscalmente débil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues regalamos el agua. El agua para la producción de los productos agrícolas que se exportan a Estados Unidos y Canadá no paga concesión, no paga derecho de agua. Entonces, tenemos unas reglas del juego, además, que muchas de esas concesiones agrícolas están en manos de bancos. Lo sacamos en un informe el año pasado que se llama Beneficios en Fuga. Solamente para recordarnos de que, si bien dice la Constitución que es un derecho humano y que es propiedad de la nación, en los hechos ocurre prácticamente lo opuesto. Es concesión para unos pocos, está hiperconcentrada y además recauda muy pocos derechos de agua. Es decir, el dinero que juntamos porque nos paguen por utilizar esa agua ni siquiera da para pagar la regulación de la Conagua, el organismo de Conagua que se encarga de regular a las concesiones. Tenemos un problema serio con el agua en México. Y además son ellos quienes deciden, quienes concentran, quienes tienen estas grandes concesiones de agua, que son unos pocos en nuestro país, detentan las decisiones sobre el agua, a diferencia de lo que debería pasar. Las comunidades deberían decidir sobre el agua de sus territorios. Pareciera que estamos diciendo la cosa más radical posible, pero estamos diciendo algo básico de democracia. Algo de muy sentido común. Es muy sentido común, pero la forma en la que opera esto no permite que el sentido común funcione. Digamos, promueve lo opuesto. Es que unos pocos terminen concentrando las decisiones sobre el agua y más en nuestros tiempos. No olvidemos que la crisis climática es una crisis de agua, es una crisis hídrica, que deriva en todo lo demás, pero en el corazón de la crisis climática es un problema de falta de agua. Digamos que estamos cambiando el ciclo del agua en su composición más extrema. Entonces, es la conversación de nuestros tiempos. O sea, hablar de agua es hablar de, y no lo tengo que decir en Guadalajara, donde sé que ahora mismo hay un problema con el agua, hay una serie de quejas, sí sobre la provisión, pero además sobre la calidad del agua que está saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue? Y además pareciera que cada año se agrava el problema, ¿no? Pareciera que cada vez es peor y seguimos el mismo rumbo sin tomar decisiones distintas. Por eso te digo, es un asunto de decisiones políticas. Entonces, decisión política, poder regular mejor los Sí. consejos, como la Conagua, para que sea más tenga elementos más democratizadores y poder, a la vez, poder reinvertir en infraestructura hidrosanitaria, me imagino, para su no desperdicio, etc. ¿Qué más propuestas le están haciendo hoy a este país para salir del bache económico y de la hiperconcentración de riqueza que tenemos? Digamos, sí es sobre agua, pero también es sobre electricidad, por ejemplo. En electricidad en particular es la revisión del subsidio a la electricidad, porque es un subsidio que está concentradísimo en los hogares más ricos de nuestro país. Entonces lo que decimos es, en este país, esa situación de concentración del subsidio en un grupo de hogares que tiene aires acondicionados, que tiene, digamos, un uso muy intensivo de electricidad, convive con millones de hogares que todavía no tienen acceso a la red eléctrica nacional. Pero ¿por qué dices que está? O sea, como para poder explicarlo a los estudiantes, a nuestro profesorado, a toda nuestra audiencia. O sea, ¿por qué está subsidiado la electricidad en hogares que tienen alto consumo? Porque las reglas de subsidio están diseñadas bajo temporadas y además con una división de la red que permite que los hogares, y eso lo muestran las encuestas nacionales de ingreso y gasto de los hogares, que digamos que los subsidios de la red estén concentrados en un grupo pequeño de la población. Y lo muestra, digamos, lo que debería hacer el subsidio es que priorice a los hogares más pobres para permitirles que la electricidad no les cueste tanto. Para eso es un subsidio, digamos, la intención original de un subsidio a la electricidad es esa, un poco estandarizar y que no sea carísima la electricidad. Y lo que pasa hoy con la electricidad y con el subsidio a la electricidad es que los hogares que consumen más se llevan una parte más importante. ¿Pagan más? Definitivo, pagan más. Pero también se llevan una parte más importante del subsidio a la electricidad en los hogares en México. Y para hacer eso en específico, ¿qué es lo que están recomendando? Nosotros decimos, revisemos las reglas del juego y cambiemos y sobre todo reasignemos una parte del subsidio para garantizar la cobertura de la red eléctrica nacional en México. O sea, porque parte del problema es que seguimos teniendo a millones de hogares que no forman parte de la red eléctrica nacional. ¿Cómo puede ser posible, de nuevo, una vez más, que haya hogares climatizados que se llevan un subsidio a la electricidad que no necesitan el subsidio porque lo podrían pagar? Estamos hablando de los que están en la cima de la pirámide versus un buen número de personas, de hogares en este país que no tienen ni siquiera acceso a la red eléctrica nacional. O sea, esas dos condiciones conviven en el mismo país porque tomamos decisiones que llevaron a esa acumulación del subsidio. Y además es algo revisable pronto. Es decir, es un problema de esto que llaman la desigualdad energética y de la pobreza energética. Porque lo que está pasando en nuestro país, que es muy vulnerable a la crisis climática, es que como enfrentamos el calor,
va a ser muy distinto en los próximos años. Ya es hoy en día un problema, digamos, de todos los días, de confort térmico, de a qué tienes acceso, en fin. Eso va a tener que cambiar y va a tener que cambiar pronto porque la crisis solo va a agravar este problema. Oye, Carlos, ahorita que estás hablando de energía, ¿por qué en este país seguimos empecinados en sacar la energía por medio del petróleo y no generarlo por medio de las energías limpias, la eólica, el rastro de sol, los paneles fotovoltaicos? ¿El capital también juega un rol en eso? Definitivo, definitivo. El gran capital pareciera que no, pero sí, sí lo juega. Y tiene que ver con dos decisiones que tomamos bueno, hay una en particular que me parece la más grave, que fue en el momento en que en 2018 se decide que se detenga la intención original de la transición energética, de dar los incentivos a las empresas para que pudieran hacer las inversiones en paneles solares, en infraestructura eólica para hacer la transición energética, digamos, el problema no era ese, digamos, no era que la gran empresa española era la que nos estaba, o sea, tenía unas prácticas horribles que también tiene en su territorio, por cierto, y que venía y que intentaba desplazar comunidades para poner los aerogeneradores, digamos, bien, qué bueno que le ponemos un alto a eso. El problema es que no tuvo reemplazo. Es decir, les dijimos no a los grandes privados transnacionales, bien, pero no dijimos que sí. Entonces, ¿qué dijimos? Pues dejemos que Pemex siga teniendo la lógica que tiene, siga buscando explorar en aguas profundas y dejemos que eso sea, digamos, lo que permita la generación de energía en nuestro país. Bien, ok. Nos reemplazamos y nos quedamos así. Está bien, sacaste al malo de la historia, pero no dejaste la alternativa buena, solo dejaste lo que ya teníamos sin la opción de hacer el cambio. Ok. Y ahora, lo que está pasando es que la crisis de Pemex se volvió una crisis financiera. Tan así que al frente tiene a alguien dedicado a finanzas públicas, por cierto. Digamos, en la Secretaría de Energía, quien está al frente de la Secretaría de Energía es una mujer experta en temas financieros, porque se volvió un problema financiero, no tanto un problema de la producción. ¿Y qué pasó en nuestro país? Uno, el petróleo y gas dejaron de representar una parte importante de los ingresos públicos nacionales, que históricamente así era. En tiempos de Calderón hubo un año en que incluso fueron casi la mitad de los ingresos públicos totales provenían del petróleo, o sea, un poco para dimensionar qué tanto dinero hubo ahí. Pero además, Pemex entró en un problema de deuda importante, más las pensiones que tiene, digamos, lo que está pasando hoy, que está en las noticias, no tengo que ahondar mucho. Pero, y ahí viene la pieza fundamental de la historia, Pemex no tiene ningún incentivo a volverse una empresa energética, como otras en el mundo, británicas, saudíes, que están migrando a ser empresas energéticas. Pemex tiene a una persona, tiene a varias, pero tiene a una en particular, que es un gran inversionista, que, por cierto, es el hombre más rico de América Latina y del Caribe. Carlos Slim se volvió el gran inversionista en petróleos mexicanos en este momento. Cada semana tenemos anuncios sobre cómo Carlos Slim está comprando activos en la cadena hacia arriba y hacia abajo de petróleo, es decir, tanto de producción para atrás para poder sacar el petróleo del subsuelo, como la transformación y la refinería y demás. Carlos Slim está comprando en toda la cadena de valor del petróleo y gas en México, digamos, compañías distintas. ¿Qué hace eso? Pues que te retrasa cualquier incentivo a hacer una transición energética, porque las transiciones energéticas ya están pasando en el mundo. Ya el valor de lo eléctrico, digamos, sobre todo producido por fuentes renovables, ya es un valor que en buena parte del mundo se abarató a pasos agigantados y en México sigue siendo caro. Sigue siendo caro producir desde lo eléctrico con energías renovables, porque no hemos logrado dar ese brinco tecnológico y es muy difícil que lo hagamos cuando tienes a una persona, tienes a varias, pero a una en particular invirtiendo las millonadas que está invirtiendo en el sector. Y eso, pues, ¿qué incentivo va a haber para decir, pues tenemos que hacer la transición? Ninguno. Solo estamos retrasando cada vez más la decisión de hacer la transición y de nuevo está concentrado en una persona que decide y tiene un poder de veto sobre algo tan importante como la transición energética en estos tiempos. O sea, el poder del capital, el monopolio, ¿no? Sigue transgrediendo y cambiando las reglas del juego hasta el día de hoy, ¿no? No ha Todos los cambiado. días, todos los ¿Cuál es la días. herramienta que tiene el Estado mexicano para poder ir en contra de los monopolios, para poder ir en contra de los monopsonios, Sí, monopsonios, ¿no? correcto. ¿Qué hace el Estado mexicano o qué entidad es la que tiene que hacer para enfrentar eso? De entrada,
Impuestos, 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 necesitamos. O sea, la única manera de reducir el poder, ese poder del capital, ya está el recordatorio del Grupo Salinas y la situación que está enfrentando el Grupo Salinas en este momento. De las pocas maneras es a través de impuestos muy progresivos, no cualquier impuesto, no IVA, no IEPS, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a grandes herencias y sucesiones, de nuevo, que toca a la cabeza, a la punta de la pirámide, impuestos, es el primer punto. Pero además tiene regulación, y por eso hablaba hace rato de regulación, porque tiene herramientas para poder hacerlo. En mismo Estados Unidos, hace 100 años, con Standard Oil, las leyes antitrust, las leyes antimonopólicas de Estados Unidos, de ahí nacieron, para disolver grandes concentraciones en una sola empresa. Eso fue lo que hicieron en sus tiempos. Fue decir, no, esto no puede ser una gran empresa como las que tenemos hoy en día, por cierto. Tienen que ser múltiples empresas, tienes que romper ese poder tan concentrado. Bueno, la política antimonopolio es una política fundamental. Para nosotros la política antimonopolio es política social. Es una política social por excelencia, porque es la política que te permite que una empresa no decida precios de los bienes a los que tienes acceso, que no decida la calidad de los bienes a los que tienes acceso. Cuando tienes a una, este es un país de monopolios y ya lo decían varias personas en los últimos 20 años, pues eso es lo que pasa. Tienes a una que decide, y en el caso del monopsonio, que es cuando tienes un solo comprador, tienes a una empresa decidiendo salarios y condiciones laborales para millones de personas en algunos territorios, porque dependen de que esa empresa, Pemex, por ejemplo, en Ciudad del Carmen, ¿no? O las cadenas de supermercados en algunas ciudades de nuestro país, que suele ser la gran compradora de las MIPYMES. En fin, tienes una concentración en pocas manos y romper con eso es una cosa que el Estado puede hacer. La Comisión Nacional Antimonopolio es un elemento fundamental. La Comisión Nacional de Salario Mínimo puede tomar nuevas facultades, y lo decimos en el informe, para hacer una Comisión Nacional Laboral o de Empleo que permita ver esto desde un lugar, digamos, como cualquier regulación, la reforma laboral de plataformas digitales, la reforma por las 40 horas, la ley SILLA, deberían tener elementos técnicos para decir cómo se ve. No es lo mismo cómo se ve para una gran empresa que para una MIPYME. Entonces, el Estado mexicano tiene capacidades para hacer eso, puede tenerlas. No las tiene hoy, eso es definitivo. Le falta dinero, le faltan personas, le falta mobiliario, le falta mucho, pero podría tenerlo. Y eso es lo que decimos en el informe. Un poquito para entrar en terrenos de mayor claridad, Carlos, ¿no? Porque al final todas estas distorsiones las sufrimos todos los mexicanos, o sea, con falta en los servicios de transporte público, servicios de salud, alumbrado, seguridad pública. Correcto. Hay un informe de World Justice Project que habla del faltante de números de policías que necesita el Estado mexicano para cubrir el 100% del territorio y no dejarle hoy, como lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 35% del territorio al crimen organizado. Sí. Y creo que se vieron un poco conservadores, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado pierde esta pelea? ¿Qué pasa si el Estado pierde la pelea contra la concentración de la riqueza y se siguen degradando los servicios públicos y la gente sigue enojándose cada vez más por esto? ¿Qué pasa en un país, en una nación, donde el Estado no puede ganar esta pelea? Donde ha habido señales de ello, Estados Unidos a principios del siglo pasado, algunos países de Europa Occidental en el periodo entre guerras. ¿Qué suele pasar? Uno, el auge de los autoritarismos y de movimientos reaccionarios. La historia nos lo muestra todos los días. Dos, la división del territorio nacional. Es un riesgo de seguridad nacional, esa profundización de las desigualdades. ¿Perdón? ¿La balcanización? Sí, por ejemplo, porque además ahí, digamos, el problema en los Balcanes era sobre todo un asunto profundamente identitario, pero sí se ve agravado por el detrimento de las condiciones de vida de las personas. Sí lleva a que las personas se planteen por qué estamos juntos, ¿no? Y entonces los movimientos secesionistas vienen, muchos de ellos, movidos por temas de desigualdades, de profundización de las desigualdades. Pero es que tampoco es que estamos muy lejos. Un poco ahora que te escucho la pregunta, pareciera que eso es un escenario lejano en el futuro, así lejano, y en realidad está muy cerca. O sea, que en este país una parte importante de la riqueza esté en manos de 22 personas, hace que pensamos en el día a día
¿Cuánto de tu dinero, de tus ingresos no se le van a los bolsillos de estas personas en tus actividades diarias? Cuando cargas gasolina, cuando usas tu celular, cuando prendes la televisión, cuando te vas a dormir incluso, cuando usas tu celular, o sea, en tu día a día, piensa en el tiempo y en dónde estás poniendo el tiempo y el dinero, y te vas a dar cuenta de que una parte importantísima ya se les está yendo a ellos. Y ahí están las consecuencias a la vista. O sea, no estamos muy lejos. ¿Qué es lo que detiene? Que hay un gran consenso sobre que la democracia sigue siendo importante. Eso nos, digamos, yo me sostengo de esos alfileres para decir, esto puede ser distinto. Pero ya la situación en lo económico ya es un modelo en donde buena parte de las decisiones están atravesadas por ellos. Piénsalo en el día a día. ¿Quién decide? ¿A quién llaman a la mesa? ¿Quién da las conferencias de las 4 horas? ¿Quién llama a la movilización de la inversión pública y privada? ¿Quiénes son? Y son ellos. Están en la foto, salen. No lo hacen a puerta cerrada, no es así una gran conspiración, es algo que hacen en nuestra cara. ¿Qué debería ser distinto? Esto podría ser distinto definitivamente, y podría ser, pero para que esto sea distinto, o sea, digamos, para no llegar a ese punto de no retorno, que no está muy lejos, estamos a punto de tener al primer billonario digamos, reciente de la historia. Elon Musk está a punto de tener $1.000.000.000. Anda en 860 mil millones de dólares ahorita, pero además ha crecido muy rápido. Ya ese punto ya está ahí, digamos, ya estamos así, ya no es una cosa que se ve lejana, pero eso implica tomar una decisión de fondo, ¿no? O sea, pisar el freno de fondo y decir, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo que les estamos permitiendo concentrar ese nivel de riqueza en unas pocas manos? Ojo, en detrimento del resto. Porque el problema no es, digamos, muchos dicen, es que el sol sale para todos y ellos tienen, tú también puedes tener. No es cierto. Cada vez es menos real eso. Con el no crecimiento de la economía, de las economías alrededor del mundo, esa es una realidad que se va a volver cada vez más difícil. Sí se está volviendo un juego suma cero. Un juego suma cero es uno en el que lo que unos ganan, los otros lo pierden. Ya estamos ahí. Ya estamos en ese punto. Ahí la pregunta de fondo es, ¿qué vamos a decidir? O sea, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Les permitimos que se siga grabando y por eso decimos oligarquía? ¿O retomamos las riendas de nuestras decisiones económicas, retomamos las riendas y le decimos al Estado, hazte cargo de lo que te toca, sociedad, hagámonos cargo de lo que nos toca, empresarios, MIPYMES, que no son las grandotas, hagámonos cargo de lo que nos toca y recuperemos las decisiones sobre este modelo económico, porque hoy es un modelo económico donde las decisiones y el poder último de veto sobre qué pasa y qué no pasa en nuestra sociedad sí está en ese grupo pequeño, sí estamos muy cerca de ese punto de no retorno. Ok, estamos en un punto de no retorno y hoy tenemos a un régimen, a un gobierno en el poder que tiene mayoría en las dos cámaras, que tiene un proyecto político, por lo menos en la narrativa, que es el Estado frente al capital, ¿no? ¿Qué pasa si no utilizamos esta oportunidad histórica para hacer una reforma fiscal, para hacer todas las cosas que se deben de hacer para poder tener, para no transitar hacia una crisis social, hacia una, hacia una confrontación donde cuando hay una frase que me gusta mucho de Emir Kusturica, de la película de Underground, que dice, ninguna guerra es una guerra hasta que alguien mata a su hermano. Para no llegar a ese punto de una confrontación entre mexicanos, entre nosotros mismos, ¿qué pasa si no hay en este gobierno que tiene todas las facultades para hacer una reforma redistributiva, si no lo hace, cuál es por lo menos en las métricas que tienen en Oxfam y todo esto, cuál sería como la consecuencia en teoría de los escenarios lógica en que entraría el país? Perdón por ponerme un poco serio, pero creo que es el antitimbiriche. Si no es ahora, difícilmente va a ser mañana. Es que ahora es el momento para hacerlo. Lo dijiste bien. Tienen el mandato popular más grande en la historia de este país, ¿no? 2/3 de la población les dijo, continúen con este proyecto, profundicen este proyecto, pero además tienen mayoría en las dos cámaras, pero tienen los congresos locales. Es decir, no es un problema de la capacidad de maniobra para poder hacer o no hacer, es una decisión de aventarse al vacío después de dos siglos de un país que no ha tocado a las grandes fortunas, de un país que les ha dicho, no te preocupes, tú no tienes por qué pagar, a ti no te toca, paga la mayoría con su tiempo, con su precariedad, con sus bajos ingresos, con su poca capacidad de decidir sobre sus proyectos de vida. No te preocupes, rico, tú no pagas.
es el momento, yo creo que es un momento de tirarnos al vacío y va a ser un salto difícil, pero también tiene que ser un salto donde el Estado, el gobierno mexicano sepa que va a haber gente que lo va a cachar, que son medidas, y esto es importante decirlo, pareciera que esto que estamos diciendo es impopular, pareciera, más bien es poco conocido, pero es muy popular. Todas las encuestas dan cuenta de que las personas quieren una reforma fiscal, de que las personas exigen que sean los ricos quienes paguen. Lo que pasa es que no habíamos sacado esta conversación de las catacumbas en las que estaba. Un poco lo que decíamos hace rato sobre si era un conflicto identitario de clase. En realidad, lo que hicimos fue durante 4 décadas medio tapar y decir, aquí no pasa mucho sobre asuntos de clase, cuando en realidad estaba pasando un montón. No, y un poquito vimos en los 2000, ¿no? Toda esa campaña de desinformación de cuando había este clamor social en Estados Unidos para cobrar más impuestos al mayor capital, todas esas campañas de desinformación de que te quieren quitar las herencias, ¿no? Te van a cobrar, si te dejaron una casa, te van a quitar el Estado la mitad. O sea, hay un juego de desinformación, o sea, que es Terraplanismo. exacto, terraplanismo, ¿no? Terraplanismo. Hablas, por ejemplo, de transparencia fiscal en el informe, ¿no? De saber realmente cuánto ganan, quiénes son, cuáles son las reglas, etc. Eh, es que es un... Porque la reacción, o sea, si nos jugamos a esta teoría pendular, ahorita está el péndulo del lado de una mayoría popular Correcto. que debiese y pudiera, o si lo puede hacer, los cambios fundamentales para cambiar las reglas del juego. Correcto. Pero si no lo hacen y hay una regresión pendular, ¿a Ahí dónde? está. Es que ahí está el mundo de recordatorio. O sea, no es una especulación de qué pasaría si, no, Sí, es sí, ciencia, sí. no es ciencia ficción, Sí, 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 es sí, abrir un sí. periódico y ver que en donde está pasando, en donde Boric no pudo hacer, llegó un cast. En donde Fernández y gobiernos kirchneristas no pudieron, hay un Llegó Milei. Milei. En donde un PT y un Lula y una Rousseff no lograron hacer, hubo un Bolsonaro. Es una amenaza latente y constante para las democracias en estos días, que mientras no desafiemos a ese poder, mientras no le digamos, y ni siquiera es desafiar en el sentido, lo puedes hacer de la manera, digamos, Revolución Francesa 1789, o lo puedes hacer por la buena, y decirles, colegas, este arreglo puede seguir siendo el mismo, donde, digamos, la mesa se puede seguir viendo igual, pero las reglas del juego de la mesa son distintas. El problema es que hoy quien llama a la mesa es el hombre más rico de México y de América Latina y del Caribe. A quien le decimos, oye, ayúdanos a movilizar inversiones, es a él. No, es la presidenta con 2/3 del mandato popular de este país quien debe llamar a la mesa a los grandes empresarios. Es ella. Es ella quien debería estar decidiendo, es en las instituciones democráticas, porque ese es el riesgo que estamos corriendo. O sea, por eso, de verdad, es que el título no es sutil porque la realidad no es sutil, porque la realidad sí nos está presentando ese dilema todos los días. O lo apuestas y lo haces con los grandes empresarios y les permites detentar el poder, o lo haces con las mayorías. Y si lo vas a hacer con las mayorías, hazlo en serio con las mayorías. No una simulación. El deporte nacional mexicano no es la charrería, es la simulación. Se nos da re bien hacer un montón de vueltas para terminar en el mismo lugar. No. O sea, en serio, cambiarle la vida a las personas sí pasa necesariamente por plantear un nuevo sistema fiscal, hablar de quién está pagando la cuenta en esta sociedad y luego, el último punto que tengo pendiente desde hace rato, que es en qué utilizas ese dinero. ¿Por qué? Porque lo que hoy sabemos es que las dos grandes formas de hacer que la gente esté más dispuesta a pagar impuestos es, uno, que vean que los más ricos están pagando más. Esa es una que ya toda la evidencia nos la muestra. Pero además, dos, que ven valor por su dinero. Es decir, que si yo pago impuestos, oh sorpresa, yo vea que esos impuestos sirven de algo, que se vean en los servicios. Y lo que decimos en el informe es, destina ese dinero a cosas que son muy importantes para la vida de las personas. Y creemos que hay dos que son fundamentales. Uno, el Sistema Nacional de Cuidados, que es porque, digamos, la falta de la redistribución de los cuidados tiene a millones de mujeres fuera de la vida pública en nuestro país, que no participan en los mercados laborales de manera adecuada, que no participan en la vida, en las decisiones, digamos, en las decisiones públicas en nuestro país. En fin, hay muchas mujeres que están fuera de la conversación pública y de la vida pública. Tiene que ver con un sistema de cuidados que no está, que apenas estamos empezando a hacer. Pero además, dos, hay que financiar el transporte público masivo de manera adecuada. Y lo que decimos es, y además financia un transporte público masivo eléctrico, ¿no? O sea, apuéstale a algo con mirada climática.
Es decir, cosas que le afectan a las personas. ¿Cuánto tiempo no pierde la enorme mayoría de la población de este país en el transporte público, en traslados? ¿No? Y además en condiciones indignas, cansadas, con trayectos largos, inseguros. No debería ser así. Entonces lo que decimos es, esas dos pueden cambiar cómo entendemos la cosa fiscal. Pueden transformar cómo la gente entiende las decisiones sobre el dinero que es de todas y todos. No es del gobierno, no es de los ricos, es nuestro. Los impuestos son nuestros. Entonces, esa mirada, esa forma de pensar sobre el problema público implica que dejemos de hacer la simulación, dejemos de ejercer el deporte nacional y empecemos a hacerlo en serio. Hacerlo en serio sí es cambiar cómo decidimos sobre el agua, sobre el dinero público, sobre el territorio, sobre nuestros trayectos, sobre nuestro tiempo. Esa es la apuesta del informe en el fondo, que es, a ver, el camino que no es oligarquía implica decisiones profundas, democráticas, que no es votar cada 3 o 6 años, es transformar quién y cómo participa y quién y cómo decide sobre los recursos que son de todas y todos. Carlos, si a nuestra generación, a los millennials, ¿no? Nos tocó difícil, a los Gen Z, que hoy es prácticamente imposible que puedan comprar una vivienda en un tema de mayorías, Sí. que puedan acceder a rentas accesibles en las partes centrales de una ciudad, no en las periferias, que tienen una desprotección en sistemas de salud públicos, en acceso a un trabajo bien remunerado. Debería de ser pop la lucha porque los grandes capitales paguen impuestos. Debería, y no hay otra forma de que no sea así. Hay que hacer a los impuestos sexys. Hay que hablar, sobre todo dejar de creer que es una conversación de señoros de traje en una gran mesa Sí, de sí, sí, mármol, sí. sino que es una conversación política, la más política que hay, a mi parecer. Esta es la conversación de nuestros tiempos, de cómo hacer que los impuestos sirvan y para cobrar a quien tiene que pagar, ¿no? Es que es algo tan sencillo como eso, porque hoy, lo decía hace rato, la decisión que tomamos fue, no se preocupen, ustedes no paguen. No, 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 no. Carlos, Germán, Mariason, ustedes no se molesten, no, ¿cómo van a pagar? Si ustedes, ustedes tienen la mayor parte de la riqueza de este país, pero no se preocupen, ustedes no paguen la cuenta. La pagamos el resto, hacemos nuestra vaquita, le rascamos, sacamos de nuestros ahorros y nosotros pagamos la cuenta. Ustedes no se preocupen. Es lo que estamos haciendo hoy como sociedad. Les dijimos, esto no es asunto suyo, es asunto de la mayoría, nosotros vamos a pagar por esto, y ahí están las consecuencias, y el dato es abrumador. No tenemos tanta información, pero lo que sí sabemos es que de cada 100 pesos de recaudación de impuestos federales en México, las personas que tienen ingresos arriba de 500 millones de pesos al año, 500 millones de pesos al año, 1.5 millones de pesos por día. 500 millones de pesos al año, pusieron de esos 100 pesos 21 centavos. 21 centavos. Hoy les estamos diciendo, no paguen, no se preocupen. ¿Cuánto paga uno si es un trabajador con nómina, cuánto pagas de impuestos sobre la renta? Tú pagas sobre tu impuesto sobre la renta entre 12.15, 25.28, y a eso súmale impuestos sobre nómina, y a eso súmale el IVA que pagas en los productos que compras y el IEPS en algunos productos especiales, y si tienes un auto, el de las gasolinas, súmale y súmale y súmale, y lo que contribuyes es un montón. Y lo que pasa es que o sea, esos 21 centavos del billete de 100 pesos, el resto lo pagamos entre algunas empresas, alguna parte la pagan las empresas, pero sobre todo la pagamos el resto con IVA, con IEPS, con nuestro tiempo, con nuestro cansancio, con nuestras pocas horas de sueño. Es decir, O sea, en este alguien país termina los pagando. trabajadores pagamos más impuestos que los dueños del capital. Correcto. Sí. Las personas que trabajan 8 horas. Mínimo, 8 horas, entre comillas. Mínimo, y luego sí. 4 o 5 horas en el trayecto, en el transporte público. Y además que no tienen los servicios de salud y tienen que ir al consultorio adyacente a farmacia. Pagamos más impuestos que los más ricos de este país. Así es. Sí. ¿Y eso es una sociedad democrática? No, por supuesto que no. Es la manifestación más antidemocrática que pueda haber de una sociedad, que a la hora de pagar la cuenta de los servicios de salud, educativos, la terminamos pagando, incluso, o sea, y es la queja constante, ¿no? Es que son malos, están lejos. Pues sí, porque tenemos muy poco, porque hay muy poca infraestructura de salud, hay muy poca infraestructura educativa, hay muy pocas universidades, no hay centros de cuidados, no hay. Y así nos vamos, hay muy mal transporte público, pues claro, porque quien debería estar pagando una parte importante, no estamos diciendo que lo paguen todo, ojalá así fuera, que estamos diciendo que contribuyan un poco más, que en esta fiesta en la que decidimos comprar pizzas y botana,
pues que le pongan a las pizzas, no nada más traigan los desechables, ¿no? Que no se salgan con la suya y nos digan, ay, sí, ahí tengo unas servilletas en la casa, ahí te las traigo. Porque básicamente lo que nos están diciendo hoy como sociedad, yo ahí pongo lo poquito que se me pega la gana y me quedo con la mayor parte del beneficio. O sea, en un tema de inteligencia emocional te dicen, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, tienes que nombrar cuál es tu problema para poder localizarlo y empezarlo a cambiar. Entonces, si una persona va y agarra un camión, un transporte público deficiente, debería estar encabronado por los 22,000 millonarios y el 1% de la población que no paga impuestos. Eso debería ser. Si va a una clínica del IMSS y no los atienden rápido, o hay deficiencias o no hay medicinas, debería de estar encabronado por el 1% de la población que no paga impuestos. Piensen en Carlos, piensen en Germán, piensen en Alejandro, piensen en los 5 hermanos de cierta cadena sinaloense que ahora da créditos. Piensen en esas personas, piensen todos los días en que el hecho de que no aporten tiene buena parte del motivo de por qué la calidad de los servicios es mala, es deficiente, es poca, digamos, son pocos servicios. Eso debería ser la constante. Todos los días deberían estar pensando en esto tiene nombre y apellido, esto tiene nombre y apellido, y esto es un sistema, pero sobre todo, y yo creo que es lo más importante que tienen que pensar todos los días, esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así, esto no tiene por qué ser así, esto no tiene por qué ser así. Pero que sea distinto no va a pasar por obra y gracia divina. Algo tiene que cambiar, algo tenemos que cambiar. Y empieza desde hablar de estos temas, empieza recordando quiénes son, sabiendo quiénes son y sobre todo organizándonos. Es la única manera de hacer que esto sea distinto. Carlos, antes de cerrar el programa, no quiero dejar de tocar un tema. Ya hablamos de cómo las democracias occidentales, con sus reglas, ¿no? de fiscales, etc., han caído en un bache que parece de una profundidad peligrosa. ¿Hay algún ejemplo en el mundo en el que haya un boost del Estado para poder crecer una economía de manera trascendental? Parece increíble, pero sí, hay 2 que me vinieron a la mente en cuanto lo estabas diciendo. Una es Francia. Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, toma la decisión de poner impuestos, le llaman cuasi confiscatorios, el término ñoño es ese, pero es básicamente, si tú tienes ingresos arriba de, no sé, 50 millones de euros, 50 millones de euros te va para vivir muy bien, muy bien. Pero si tienes ingresos arriba de 50 millones de euros, todo lo que genera arriba de los 50 millones va a pagar un impuesto de 90%. Es casi confiscatorio, es decir, te quitan una parte importante de ese excedente. Y Francia logró construir el estado de bienestar, bien o mal lo que tiene hoy en día, servicios públicos, todo lo que tiene, la provisión de salud y demás, gracias a eso. Y es lo que está en amenaza hoy en día en Francia, por cierto. Pero Francia, después de la digamos, el periodo entre guerras después de la Segunda Guerra Mundial lo hizo. Y el otro que lo hizo fue Estados Unidos, que tomó una decisión muy parecida. El Green Muy Deal, parecida. El New Deal. El New Deal. El New Deal de Roosevelt fue exactamente eso. Fue la reconstrucción de ese país tenía que hacerse cobrando impuestos a los más ricos, porque además la amenaza de las oligarquías después de la guerra era latente y estaba muy presente. Italia también tuvo un caso muy parecido. En fin, hay casos, y sobre todo son casos que uno no esperaría. Francia, bueno, dices, bueno, digamos, de dónde viene y la historia francesa, más o menos tengo una idea, pero Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el Estados Unidos del Gilded Age, el Estados Unidos del Gran Gatsby, o sea, ese Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, no, no más, esto no puede ser así. Sí hay ejemplos, sí hay casos, hay que ver en la historia, también para recordar que las últimas veces en que el fascismo amenazó, en que los movimientos reaccionarios y ultraderecha amenazaron, la decisión que tomamos como sociedad fue esta, fue decir, no más. Esto no tiene por qué ser así, algo tiene que cambiar, alguien tiene que pagar, la vida no es solamente trabajar y estar en el transporte público todo el día, algo tiene que ser distinto y dijimos, como sociedad, digamos, global, dijimos, no más, aquí vamos a hacerlo distinto. México nunca lo ha hecho así de claro, la última vez que lo hicimos fue una revolución y después de la revolución terminamos con un modelo muy parecido al previo a la revolución en algunos casos, que fue casi todo el capital estaba concentrado en unas pocas manos, digamos, Lázaro Cárdenas lo decía, digamos, informes de los 60 también lo planteaban, es decir, en México algo ha pasado que no hemos logrado hacer ese cambio profundo en la estructura económica de nuestro país. Es un muy buen momento para hacerlo, lo dijimos hace rato. Hay una posibilidad, hay mandato, la gente lo desea, es momento de que pase, Esto no tiene por qué ser así. Carlos Brown, muchas gracias Gracias. por estar aquí en el estudio. No, encantado, gracias por la invitación.
Muy bien. Nos vemos. Bye bye.